siendo las 20 horas de este martes 12 de septiembre de 2017, declaro abierta la reunión académica ordinaria de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco con la conferencia 170 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, a cargo de nuestro invitado, el Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Juan Alfredo Oropesa Lara. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Efectivamente damos inicio a esta sesión con la apertura de la sesión que nos ha hecho el doctor Silviano Hernández González. En este presidium nos encontramos el doctor Silviano, nuestro presidente, el doctor Silviano Hernández González, el Teniente Coronel de Infantería Diplomado del Estado Mayor, Juan Alfredo Oropesa Lara, a quien le damos la más cordial bienvenida, y la de la voz, doctora Adriana Ruiz Rasura. A continuación cederemos el uso de la voz a nuestro conferencista, el Teniente Coronel de Infantería, Juan Alfredo Oropesa Lara, quien hablará precisamente del 170 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Bienvenido y muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Doctor Silviano Hernández González, presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, la doctora Adriana Ruiz Rasura, con su permiso de ustedes. Bueno, el hablar de la gesta heroica de Chapultepec siempre tiene cosas muy positivas de lo que nuestros héroes nos han brindado a lo largo de la historia. Entonces me voy a permitir dar lectura a algunos puntos sobre esta epopeya de la guerra de invasión norteamericana y el colegio militar. Primeras acciones formales de la guerra en el norte del país. No cabe la menor duda que la expansión norteamericana a costa de nuestro territorio fue la causa real de la guerra que en los años de 1846 a 1848 sostuvimos contra nuestros vecinos del norte. La sublevación de los colonos tejanos en 1835, rebelión que fue fomentada y sostenida con los recursos pecuniarios por el gobierno de los Estados Unidos, así como el reconocimiento por ese mismo gobierno el 1 de marzo de 1837 de la independencia de la llamada República de Texas y la admisión de esta como parte integrante de la Unión Americana, aceptada por el Senado de esa nación el 3 de marzo de 1845 y conformada el 4 de julio siguiente, son pruebas incuestionables de la aseveración antes citada. Además, cabe recordar que una vez incorporada la República de Texas a la Confederación Norteamericana, el gobierno de ese país declaró que los límites del sur del nuevo estado lo formaban el río Bravo del norte y no de las nueces como era en realidad. De manera que el pretexto alegado por el gobierno estadounidense para la declaración de la guerra fue la de la agresión mexicana contra las tropas americanas cuando en abril de 1846 estas avanzaron del río de las Nueces hacia el sur, dirigiéndose al margen izquierdo del río Bravo para ocupar y cubrir el territorio tejano. Desde la iniciación de este conflicto armado, es decir, desde la sublevación de los colonos de Texas, todo el pueblo mexicano estuvo animado de un ferviente deseo de castigar con el rigor de las armas a quienes se mostraban ingratos, y el orgullo nacional, llevado hasta la exageración, transformó en forma tal la conciencia pública que en 1846, al abrirse las hostilidades, la enorme mayoría de los mexicanos, subestimando el valor real de las tropas enemigas, creía en un rápido y seguro triunfo de las armas nacionales para escarmiento no solo de los pérfidos colonos tejanos, sino también de los soldados y pueblo norteamericano. Conviene hacer notar que pocos años antes, el 11 de septiembre de 1842, una parte de nuestro ejército del norte había logrado, con buen éxito, la expedición al territorio tejano, ocupado tras sangriento combate la ciudad de San Antonio de Béjar,
hoy San Antonio, Texas, logrando que nuestro pabellón tricolor ondeara por última vez en los edificios públicos de aquel lugar. Asimismo, los días 25 y 26 de diciembre de 1842, la primera brigada de la Primera División, pertenecientes a dicho Ejército del Norte, había obtenido una brillante victoria en la fortaleza de Mier sobre un grupo de aventureros tejanos encabezados por el coronel Guillermo Fisber, exministro de guerra del titulado gobierno de Texas. Estos triunfos, en realidad de una mediana importancia militar, fueron hábilmente deformados y propagados entre la masa popular para llegar a convencer a todos los mexicanos que nuestras tropas eran invencibles. En los comienzos del año de 1846, el Colegio Militar contaba con 18 subtenientes alumnos y 79 alumnos civiles, y al igual que el resto de sus connacionales, y ellos con mayor razón por haber abrazado la carrera de las armas, estaban animados de iguales sentimientos. Así pues, los pechos de aquellos incipientes militares abrigaban en demasía el deseo de combatir en contra de los vecinos del norte, creyendo con fe patriótica que nuestro ejército no tenía rival en el campo de batalla, pues así se les venía repitiendo por sus profesores, ya que habían logrado vencer a la potencia española, primero en la tenaz y sangrienta guerra de independencia, y después en aquella fracasada intentona de conquista de 1829. La situación que guardaba el ejército mexicano en los comienzos de aquel año de 1846 y los problemas de la guerra que estaban por iniciarse eran los siguientes. El general José Joaquín Herrera, en su carácter de presidente de la República, no admitió la anexión de la República de Texas a la Unión Americana, por considerar que este estado pertenecía al territorio nacional, por lo que dispuso el día 6 de mayo de 1845 que la Primera División Militar, al mando del general Vicente Fisola, marchara a situarse en Querétaro para reforzar en caso necesario a la Cuarta División Militar que se encontraba en el puerto de Matamoros. En el mes de septiembre se ordenó que la Primera División se trasladara de Querétaro a la ciudad de Monterrey, en previsión de una posible invasión de tropas americanas, porque a fines de junio de ese año el gobierno yanqui había enviado al general brigadier Zacarías Taylor con algunas tropas a situarse en el puerto de Corpus Christi, y era probable que estas tropas avanzaran más hacia el sur. Las hostilidades con los norteamericanos se iniciaron el 25 de abril, con la sorpresa dada a un escuadrón de caballería enemiga por una fuerza mexicana al mando del general Anastasio Torrejón en el rancho de Carricitos, operación que constituyó un triunfo para las armas nacionales. Pero unos días después, el 8 de mayo, se produjo el cañoneo de Palo Alto, acción que resultó indecisa, lo que constituyó un tremendo desastre para las tropas mexicanas del general Arista, las que tuvieron que retirarse en desorden para el puerto de Matamoros. Poco tiempo después, esta población tuvo que abandonarse y emprender la retirada para Linares y para Monterrey. El 27 de mayo, estando en Linares, el general Arista recibió la orden de entregar el mando de la maltrecha División del Norte. El mando se lo entregó al general Mejía, y de pasar a la Ciudad de México para responder de su conducta ante un jurado militar, lo cual tuvo lugar el 4 de junio siguiente. Después, ya al mando del general Mejía, vino la defensa de las plazas de Monterrey, que fueron reforzadas con tropas que se enviaron desde la Ciudad de México. Operación que no les fue favorable a las fuerzas mexicanas, pues después de solo 4 días de enconada lucha, aquel jefe hubo que capitular el 24 de septiembre, tomando las tropas derrotadas el camino a San Luis Potosí. Mientras eso sucedía en el norte del país, en la capital habían ocurrido hechos trascendentes, pues el 4 de agosto se produjo el derrocamiento del general Paredes, siendo sustituido en su cargo por el general de división Antonio López de Santana, quien para entonces se hallaba fuera del país, pero que pudo pasar el bloqueo establecido por las unidades navales norteamericanas y desembarcar en el puerto de Veracruz el 16 del mismo mes de agosto, pasando desde luego a la Ciudad de México para tomar el mando del ejército.
conducta de los alumnos del Colegio Militar ante las derrotas mexicanas de 1846. Estos tristes sucesos militares repercutieron dolorosamente en todos los ámbitos del territorio nacional, y en Chapultepec fue la chispa que hizo estallar el patriotismo de la juventud que se albergaba en el Colegio Militar, pues todos esos alumnos solicitaron pasar al ejército a combatir al invasor, demostrando así que si bien era verdad que en México había traidores, ineptos y criminales, también había patriotas que deseaban combatir con honor en defensa de la patria. Precisamente en los primeros días del mes de octubre de ese repetido año de 1846, cuando se conoció en México la capitulación de las tropas mexicanas en Monterrey, todos los alumnos solicitaron marchar a la campaña, y el mejor elogio que puede hacerse de aquellos aguiluchos es transcribir la comunicación que el director del plantel elevó al Ministerio de Guerra, cuyo texto es como sigue. Este texto se sacó del archivo particular del Colegio Militar. La carta del director del Colegio Militar al secretario de Guerra y Marina dice así, al secretario de Guerra dice así: Excelentísimo señor, acompañe usted copia de las representaciones que por conducto del segundo jefe de este colegio me han dirigido los alumnos de ambas compañías, a fin de que, si lo tiene a bien usted, se sirva elevarlas al Supremo Gobierno para la resolución que tenga a bien dictar. El Ministerio de Guerra le contesta al director del plantel: Excelentísimo señor director, como en ella verá usted, tiene por objeto que se les conceda marchar al Ejército del Norte para cooperar en la defensa de la patria con sus servicios. Son muy loables los sentimientos que manifiestan, movidos de un patriotismo que siempre les hará honor, mas creo un deber hacer presente a usted que, siendo la mayor parte de los referidos alumnos de muy corta edad y por lo mismo no puedan aún soportar la fatiga de la campaña, es imposible que puedan llevar a cabo sus ofrecimientos, y en mi concepto podrán ser más útiles a la nación adquiriendo ahora la instrucción y conocimientos que se requieren para la guerra a la cual están destinados. Por lo anterior, en el mes de octubre, solo unos cuantos de aquellos patriotas fueron enviados desde luego al ejército, 2 subtenientes alumnos y 2 alumnos, en tanto que los demás continuaron en el plantel hasta terminar el año electivo. Los exámenes de fin de año tuvieron lugar el 2 de diciembre, después de los cuales algunos otros deben de haber egresado para ir a completar la oficialidad de los nuevos cuerpos que se estaban organizando, quedando en el plantel en el mes de enero de 1847 solo alumnos de muy corta edad y los de nuevo ingreso, quienes por el poco tiempo de estar en el colegio no habían adquirido aún los conocimientos necesarios y suficientes para un buen desempeño de sus funciones como oficiales del ejército. La revolución de los polcos y el Colegio Militar. El general Santana, después de su arribo a la Ciudad de México en aquel mes de agosto de 1846, se dedicó a reorganizar el ejército, trasladándose a la ciudad de San Luis Potosí para ahí formar una gran unidad con la cual arrojaría al invasor del territorio nacional. La concentración de tropas mexicanas en dicha capital potosina comenzó el 9 de octubre y se prosiguió en los meses subsecuentes con una actividad prodigiosa por parte del general en jefe, pues para mediados del mes de febrero de 1847 ya había logrado reunir y organizar medianamente a cerca de 20,000 hombres, que aunque regularmente armados y mediocremente instruidos, constituían una fuerza respetable. Ante la presión de la opinión pública, salió de la plaza de San Luis Potosí, rumbo al norte, y los días 21 y 22 de ese mismo febrero dio la funesta batalla de la Angostura, en las cercanías de la ciudad de Saltillo, a resultas de la cual hubo que emprender la retirada nuevamente para la ciudad de San Luis Potosí. Esta marcha retrógrada constituyó un verdadero desastre para las tropas mexicanas, pues en su trayecto tuvieron poco más de 3,000 bajas entre desertores y enfermos. En tanto, en la Ciudad de México se estaban produciendo sucesos terribles,
pues el vicepresidente Valentín Gómez Farías, que necesitaba hacerse de dinero para poder proseguir la lucha contra el invasor, con fecha 10 de enero de 1847, promulgó un decreto por el cual se autorizaba a su gobierno para proporcionarse la suma de 15 millones de pesos, hipotecando o vendiendo los bienes llamados de manos muertas, y el clero, que era quien resultaba afectado con esta disposición, comenzó a promover el derrocamiento de aquel gobernante. Perdón. En la mañana del citado 27 de febrero, en tanto que los sublevados ocupaban las iglesias de San Cosme, San Fernando, San Hipólito, de la Santa Veracruz, de Santa Clara, la Profesa, el edificio de la Cordada, el Hospital de Terceros, el Colegio de Niñas y San José del Real, las tropas del gobierno, unos 4.500 hombres, a las órdenes del general de división Valentín Canalizo, ocuparon los puntos siguientes: Catedral, Palacio de la Diputación, Iglesia de San Bernardo, La Merced, Regina y San Francisco, así como la Ciudadela, con el fin de oponerse a las intentonas de los rebeldes de apoderarse del Palacio Nacional, sede del gobierno federal. El 4 de marzo, estando el general Santana en la población de Matehuala, de regreso de la batalla de la Angostura, recibió la noticia del pronunciamiento de los polcos, y reprobando aquel movimiento subversivo, ordenó que las tropas a sus órdenes continuaran su marcha para San Luis Potosí y de allí siguieran para México, en auxilio del gobierno constituido. Pero el día 10 de marzo, al llegar a la capital potosina y saber que también los rebeldes lo reconocían como autoridad suprema y que la revuelta estaba dirigida particularmente en contra del vicepresidente Gómez Farías, dirigió una comunicación a los jefes de ambos bandos, exhortándolos a suspender las hostilidades en obsequio de la razón y la humanidad, en tanto llegaba a la capital, hacia donde se dirigía con celeridad. La noche de ese 20, prestó el juramento de ley como presidente interino de la República, y el primer acuerdo que dictó fue el de hacer llamar a los generales Canalizo y Peña y Barragán para ordenarles se pusieran de acuerdo y cesaran definitivamente las hostilidades. Y así, ante la presión personal de aquel discutido caudillo, ambos comandantes en jefe firmaron las bases que hicieron concluir aquel conflicto. El 29 de ese mes de marzo, para hacer cesar las causas originarias de aquel movimiento rebelde, el general presidente expidió un decreto derogando la ley del 10 de enero relativa a la enajenación de los bienes de manos muertas, y después expidió otro suprimiendo la vicepresidencia de la República, y finalmente envió al general Peña y Barragán a Guanajuato con el cargo de comandante general del Estado, con lo que se epilogó este triste episodio de nuestra vida política que causó serios trastornos a la existencia del Colegio Militar, como se verá enseguida. El 2 de febrero de 1847, el Colegio Militar inició su curso lectivo y al producirse la rebelión de los polcos, el general Peña y Barragán pretendió que el benemérito plantel empañara sus blasones con la traición, y aunque no lo consiguió, debido a la firme decisión del director capitán de navío Francisco García de mantenerse fiel al supremo gobierno, le creó al plantel una situación embarazosa y difícil, pues se esparció la noticia de que el colegio también se había sublevado, por lo que se le suspendió la administración de fondos para la alimentación de los alumnos. La epopeya gloriosa del 13 de septiembre de 1847. A finales del año de 1846, el gobierno americano cambió su plan de guerra, pues pensó que de seguir la penetración al interior del territorio mexicano por el lado norte de este, la guerra sería larga y costosa. Así pues, decidió dejar el teatro de operaciones del noreste de México al general Taylor con un corto efectivo, para que se mantuviera en aquella zona en actitud defensiva, oponiéndose a un posible avance de tropas mexicanas.
en tanto se ocupaba en fuerza el puerto de Veracruz para desembarcar allí un fuerte contingente con el cual se marcharía a la Ciudad de México lo más rápidamente que se pudiera. Con esto, pensaba que conseguiría el triunfo final debido a la gran significación política, económica y militar que tenía la Ciudad de México como capital de la República. Fue por esto, por lo que el 27 de marzo de 1847, los norteamericanos ocuparon el puerto de Veracruz. Después de un corto sitio, el 19 de ese mes comenzaron a desembarcar en la zona de Antón Lizardo, con un ejército compuesto de 11,000 hombres. Enseguida, estas fuerzas avanzaron hacia el interior y después de librar con muy buen éxito la batalla de Cerro Gordo, el 18 de abril, continuaron su avance y el día 15 de mayo ocuparon sin combatir la ciudad de Puebla. El 7 de agosto, esas tropas norteamericanas se movieron de Puebla para dirigirse sobre la Ciudad de México, arribando a la población de Ayotla, unos 30 kilómetros al oriente de la Ciudad de México, el 12 de ese mes. Los días 12, 13 y 14 los ocupó el general Scott, comandante en jefe de las tropas norteamericanas, en recorrer los caminos y como el terreno estaba muy pantanoso, deseando esquivar la fuerte posición defensiva del Cerro del Peñón, se movió con sus fuerzas hacia el sur del Valle de México, concentrándose para el 18 de ese mismo mes en la zona de Xochimilco, Tlalpan, para librar el 20 siguiente las terribles batallas de Padierna y de Churubusco, derrotando en la primera de ellas a los restos del fogueado Ejército del Norte. Concentrada la defensa del suelo patrio en el Valle de México y tomando en consideración la escasa fuerza con que se contaba en aquellos días, los cortos recursos económicos disponibles y la necesidad moral de retener el mayor tiempo posible la capital de la República, sede del gobierno general, en junta de guerra celebrada el 20 de mayo de 1847, el alto mando militar mexicano decidió proyectar la organización defensiva correspondiente, quedando como sigue. Número 1. Una línea principal de defensa establecida según el trazo perimetral del caserío de la población, la cual se apoyaría en los numerosos edificios de recia mampostería existentes y que utilizaría además las múltiples zanjas y canales que cruzan el terreno de los alrededores. Y, segundo, una línea avanzada establecida solamente en el sector de ataque entre los frentes norte, oriente y sur, lo más alejada que fuera posible del núcleo habitado, aprovechándose al máximo los obstáculos naturales existentes. Entre los puntos de apoyo de la línea exterior se contó naturalmente con el Cerro de Chapultepec, sede del Colegio Militar, debido no solo a su situación alejada del perímetro de la ciudad, sino por el hecho de ser una altura topográfica de cierta importancia que dominaba el acceso a la capital por el poniente. Para ese año de 1847, en la cima del Cerro de Chapultepec se tenían las siguientes edificaciones: el Alcázar propiamente dicho, cuyos locales rodeaban el macizo rocoso existente en la parte oriente de las mesetas; el Observatorio Astronómico, que era una torre de sección cuadrada, situada casi en el centro del macizo rocoso, le llamaban el Caballero Alto, que tenía unos 10 metros por lado y 12 de altura; y el edificio del Colegio Militar, que era de 2 pisos y comprendía 3 cuerpos que ocupaban al costado norte de la meseta, dejando por el lado sur de este la gran explanada o plaza de armas. De la Ciudad de México concurrían al punto de Chapultepec 2 caminos principales. Se llamaba Calzada de Chapultepec, la que se denominaba Calzada de Santo Tomás, hoy Avenida Melchor Ocampo, y la llamada Calzada de Tacubaya o de la Condesa, que partiendo de Tacubaya pasaba por el frente del Molino del Rey y continuaba después hacia la Hacienda de los Morales. Hoy se llama Avenida Molino del Rey. Es de mencionar que con fecha 24 de mayo de 1847, el general Monterde fue nombrado comandante del punto de Chapultepec sin perder su categoría de director del Colegio Militar.
A pesar de la promesa gubernamental de que pronto se enviarían a Chapultepec hombres y materias en cantidades suficientes, no fue sino hasta mediados del mes de junio cuando los trabajos de fortificación se iniciaron en forma efectiva, continuando en los días posteriores en medio de gran escasez bajo la dirección del general Monterde. Todavía después, en el mes de julio, a pesar de que la organización del punto de apoyo de Chapultepec comprendía no solo la organización defensiva del castillo, sino también la del cerro y bosque de Chapultepec, incluyendo las edificaciones de Molino del Rey y las de la Casamata, los trabajos no recibieron impulso decisivo, debido a que el general Santana le daba preferencia a los trabajos relacionados con la organización de la línea avanzada en sus frentes oriente y sur, es decir, el arreglo de los puntos de apoyo del Peñón Viejo de Mexicalcingo, de la hacienda de San Antonio Cuapa y del puente de Churubusco. El 12 de agosto, cuando las tropas invasoras llegaron a la región Ayotla, San Isidro, hacienda de Buenavista, comenzaron a practicar reconocimientos sobre el cerro del Peñón Viejo y los pueblos de Iztapalapa y Mexicalcingo. El general Santana consideró que pronto se produciría el ataque y entonces dispuso que los alumnos más aventajados del colegio militar fueran enviados al ejército como oficiales en las distintas armas. Fue en esos días cuando el subteniente alumno Juan de la Barrera, en unión con otros compañeros, quedó destinado al regimiento de ingenieros, único cuerpo de tropa de esa arma existente en el Instituto Armado. Cabe hacer notar aquí que el alumno Agustín Melgar, en los comienzos de septiembre, al ver amenazado a su colegio por las huestes invasoras, se presentó ante el general Monterde solicitando incorporarse a los defensores del colegio, y ante las circunstancias trágicas de aquellos momentos, el general director accedió, tranqueándole la puerta de entrada y no permitiéndole la salida. Este hecho muestra en forma contundente el entusiasmo y el amor a la patria que abrigaban aquellos valientes. Así las cosas, los acontecimientos se precipitaron y el punto de Chapultepec vino a adquirir una importancia de primer orden, pues las funestas batallas de Padierna, 19 y 20 de agosto, permitió que buena parte del ejército invasor se dirigiera sobre Tacubaya, amenazando a la capital de la República por ese rumbo. Fue por esto, seguramente, por lo que el general Santana, con fecha 27 de ese mismo mes de agosto, nombró comandante del punto de Chapultepec al benemérito general de división Nicolás Bravo, quedando el general Monterde como segundo en jefe, reforzando la guarnición de este lugar con los restos del 10º Regimiento de Infantería que se había logrado salvar del desastre de Padierna. Para fines de aquel mes de agosto, el punto de apoyo de Chapultepec estaba guarnecido por unos 600 hombres, pertenecientes a los cuerpos que a continuación se citan: Batallón de Artillería de la Guardia Nacional, al mando del coronel Lucas Valderas, 300 hombres. 10º Regimiento de Infantería, al mando del teniente coronel Miguel Camargo, 250 hombres. Alumnos del Colegio Militar, 50 hombres. Toda esta fuerza apoyada por 10 piezas de artillería. La noticia de la fatal Padierna, que prácticamente acabó con el fogueado ejército del norte, hizo comprender a los pocos alumnos que aún quedaban en el plantel, ocupados en la construcción de trincheras, aspilleras, blindajes, revestimientos, etcétera, que ya contaban con una mayor probabilidad de medir sus armas con los invasores, y pasando pocos días, muchos de sus sueños militares se verían realizados. El armisticio celebrado el 23 de agosto, aprovechado por ambos contendientes para ejecutar diversos movimientos, fue utilizado por el teniente coronel de ingenieros Juan Jano y Cano para completar la defensa del punto de apoyo de Chapultepec. Para el día 1 de septiembre, el punto de apoyo de Chapultepec contaba con la organización defensiva siguiente: un recinto exterior determinado por el lindero del bosque que comprendía una trinchera con foso a lo largo de todo el costado occidental del bosque, a unos 500 metros al oriente de Molino del Rey.
una trinchera sin foso a lo largo del costado norte del recinto del bosque, constituida unos cuantos metros adelante del acueducto. Una posición de artillería cubriendo la entrada del bosque, cuyas piezas de artillería enfilaban a la calzada de Tacubaya, y una posición de artillería cuyos fuegos actuarían sobre los potreros existentes entre el bosque y la calzada de Tacubaya. 2. Un recinto interior limitado por el perímetro de la mesa del carro, constituido por una trinchera circundando la Plaza de las Armas, un parapeto establecido alrededor del Caballero Alto para proteger sus muros. Además de estas obras, todos los locales del Alcázar y del edificio del Colegio Militar estaban apuntalados y protegidos. Como podrá observarse, con todas estas obras, el punto de apoyo de Chapultepec resultaba ya de alguna importancia, aunque a decir verdad, no constituía una formidable fortaleza, como indebidamente lo llamó el general Scott, ya que todas sus obras defensivas eran pasajeras y poco sólidas. El armisticio terminó el 6 de septiembre y como el general Santana movió al día siguiente hacia el Molino del Rey y la hacienda de los Morales, todas las tropas que resultaban excedentes, después de guarnecer sus líneas de defensa, el general en jefe invasor pretendió desalojarlas y capturar el Molino del Rey y la Casamata, donde se decía existía una fundición de artillería y una fábrica de municiones, y al ejecutarse este movimiento tuvo lugar la sangrienta acción conocida en la historia con el nombre de la Batalla del Molino del Rey, librada el 8 de septiembre. Después de la acción del día 8, el general Scott dispuso se practicaran reconocimientos sobre las garitas del Niño Perdido, San Antonio Abad y La Viga, así como sobre los intervalos correspondientes, operaciones que se llevaron a cabo en la tarde de ese mismo día y en el transcurso de los dos siguientes, de manera que para el día 10 de ese mismo mes de septiembre, dicho jefe quedó informado de que en San Antonio Abad había muchos hombres trabajando en la edificación rápida de fortificaciones, cuyas obras avanzaban hasta las cercanías de la garita del Niño Perdido, que en La Viga se hacía otro tanto, en el concepto que las fortificaciones no eran fácilmente abordables por el lado oriental, debido a que el terreno era sumamente pantanoso y estaba cruzado por numerosas zanjas, y finalmente que la garita del Niño Perdido tampoco era abordable con facilidad por una razón similar a la anterior. Ante la manifiesta dificultad de atacar la ciudad por el sur, el día 11 de septiembre, el general invasor decidió, según lo asienta en el parte que rindió con fecha 18 de ese mes, de ese mismo septiembre, evitar todo ese cúmulo de obstáculos y buscar por medio de una conversión hacia el suroeste y al poniente avenidas menos desfavorables. En otros términos, decidió atacar la ciudad por el poniente y tomar desde luego el cerro de Chapultepec, considerando por el general Scott como la llave del sistema defensivo de aquel sitio, en el concepto que para economizar vidas y asegurar el éxito de la operación, le pareció necesario quebrantar primero la moral de los defensores del punto por medio de un intenso bombardeo y engañar al mando mexicano respecto a sus verdaderas intenciones, lanzando un falso ataque a la ciudad por otro rumbo. O sea que aquí totalmente el ejército fue engañado, ¿sí? Dijeron que iban a atacar por acá, pero finalmente atacaron por Chapultepec. Así pues, el 11 de septiembre el general Scott dispuso lo siguiente: para la noche de ese día quedarán emplazadas en lugares convenientes las piezas de artillería encargadas de practicar el bombardeo del castillo y sus obras defensivas, para que pudieran abrir su fuego precisamente al día siguiente al amanecer. 2. Para el día 12, las diferentes tropas a sus órdenes ejecutarán los movimientos preparatorios siguientes. La primera división de infantería, que se hallaba en Tacubaya, se mantendría lista para moverse. La segunda división de infantería, que se hallaba frente a la garita de San Antonio Abad, permanecería en su posición, guardando una actitud amenazante que engaña a los mexicanos. La tercera división de infantería, que se hallaba en el pueblo de San Ángel, hoy Villa Álvaro Obregón, se desplazaría de noche para ir a establecerse.
La Cuarta División de Infantería marcharía de día hacia la garita del Niño Perdido, amenazándola, para después, por medio de una marcha de noche, concentrarse en Tacubaya. Finalmente, la Brigada de Caballería que se encontraba en Tlalpan permanecería en ese lugar en calidad de reserva. De conformidad con estas órdenes, la noche del 11 y 12 de septiembre, bajo la dirección de los capitanes de los ingenieros Jux y Lee, este último, el general Lee, fue después famoso general que se distinguió durante la Guerra de Secesión norteamericana. Entonces, al mando de los ingenieros Jux y Lee, según consta en los planos levantados por ellos mismos y en los partes rendidos por los comandantes de división, los invasores construyeron las baterías siguientes. Batería número 1. La batería son las piezas de artillería que van a estar disparando sus fuegos. Batería número 1 fue situada sobre la calzada de Tacubaya, a unos 800 metros al suroeste de la entrada del bosque de Chapultepec. La batería número 2 fue situada al norte de Tacubaya. La batería número 3 fue instalada cerca del camino de Tacubaya, Molino del Rey, como unos 500 metros al sur de Molino del Rey. La batería número 4 fue situada también sobre el camino de Tacubaya, Molino del Rey, a unos 100 metros al norte de la anterior. A las 06 horas del 12 de septiembre, estas baterías abrieron fuego sobre el punto de apoyo de Chapultepec, el cual fue débilmente contestado por las piezas de artillería mexicanas que se encontraban en el bosque, prolongándose el bombardeo durante todo ese día hasta aproximadamente las 19:30 horas. Asimismo, frente a las garitas de San Antonio Abad y del Niño Perdido, las piezas de las baterías ligeras de la segunda y cuarta divisiones de infantería abrieron sus fuegos sobre los atrincheramientos mexicanos de aquellas garitas, en tanto que la mayor parte del ejército invasor se concentraba en Tacubaya como estaba previsto. A las 03 horas del 12, la tercera división de infantería se movió hacia el edificio de Molino del Rey. La tarde de ese día 12, la cuarta división de infantería pasó de Coyoacán al pueblo de La Piedad y por la noche se trasladó de este lugar a Tacubaya, estableciéndose como sostén de las baterías número 1 y 2. Por su parte, el general Santana, la mañana de ese día 12, al oír tronar el cañón enemigo simultáneamente en Chapultepec, San Antonio Abad y el Niño Perdido, a las 10 horas, notando que la intensidad de fuego era mayor en el primero de estos 3 puntos y que el general Scott movía sus fuerzas hacia Tacubaya, dispuso lo siguiente. Número 1. Reforzar la guarnición del punto de apoyo de Chapultepec con el piquete del batallón de zapadores que aún quedaba como resto del flamante regimiento de ingenieros destrozado en la batalla de Padierna, enviando esta fuerza al luneto del Jardín Botánico. 2. Establecer al oriente del cerro de Chapultepec, de la calzada de Santo Tomás a la de Chapultepec, una brigada de infantería como sostén a reserva del punto de apoyo citado. La brigada enviada fue la que mandaba el general graduado coronel de artillería Joaquín Rangel, la cual estaba formada por unos 1,400 elementos de tropa pertenecientes a los cuerpos nombrados a continuación. Batallón de Matamoros, con 200 hombres. Batallón activo Guarda Costa de San Blas, 400 hombres. Batallón de Granaderos de la Guardia de los Supremos Poderes, 400 hombres. Batallón Mixto de Santana, 200 hombres. Batallón Matamoros de la Guardia Nacional, 200 hombres. Mientras tanto, los alumnos del Colegio Militar que habían pasado en relativa calma los días 9, 10 y 11, dedicados a trabajar tratando de completar la incipiente organización defensiva de los edificios, la mañana del 12 comenzaron a sentir los efectos del bombardeo practicado por las 7 piezas de grueso calibre de las baterías enemigas. En un principio, las granadas enemigas no caían sino aisladamente en el castillo, sin causar estrago alguno de importancia.
Pero a medida que avanzó el día, arreglando el tiro y concentrando el fuego de todas las piezas sobre el castillo, las paredes de las edificaciones comenzaron a desplomarse bajo los choques repetidos de un fuego sostenido que consiguió amedrentar a muchos de los guardias nacionales que formaban parte de la guarnición del punto de apoyo, quienes al caer la noche emprendieron la fuga, abandonando vergonzosamente sus banderas. El personal del Colegio Militar, a pesar de este funesto ejemplo, y no obstante que los alumnos recibían en esa ocasión su bautizo de fuego, no sufrió deserciones, y todos los alumnos que estaban de servicio se mantuvieron en sus puestos, en tanto que el resto de ellos se protegía de los efectos destructores de la artillería enemiga. Hay que hacer notar que la preparación de artillería norteamericana fue mantenida durante todo el día. Y si se le supone a cada una de las piezas atacantes una cadencia media de un disparo por cada 3 minutos, algunos autores dicen que los norteamericanos mantuvieron siempre un proyectil en el aire, por lo que éstas deben haber lanzado alrededor de 2,000 proyectiles en las 13 horas que duró el bombardeo, número muy respetable, pero que no logró intimidar a los valerosos alumnos del Colegio Militar. La tensión nerviosa mantenida en las largas horas de aquella interminable noche tuvo que acrecentarse en la mañana del 13 de septiembre, cuando se reanudó el bombardeo con igual cadencia que el día anterior. Sin embargo, tuvo que haberse disminuido poco después, cuando vieron a los primeros infantes norteamericanos avanzando cautelosamente por las laderas ponientes del castillo. Fue que el general Scott se percató, por el débil fuego de contrabatería que partía de Chapultepec, de que la moral defensora estaba suficientemente quebrantada. El enemigo, después de la preparación artillera, decidió dar el asalto, haciéndolo simultáneamente por el poniente y por el sur, y así dispuso lo siguiente. 1. Al salir el sol del día 13, las baterías abrirían nuevamente su fuego sobre el castillo, suspendiéndolo cuando partieran las columnas de asalto. 2. La tercera división de infantería, partiendo del Molino del Rey, se lanzaría sobre la falda occidental del cerro para ocupar el castillo a viva fuerza. 3. La cuarta división de infantería se moviera durante la noche del 12 al 13 de San Ángel sobre Tacubaya, donde lanzaría su ataque sobre la falda del sur del cerro, cubriendo su flanco oriental con ayuda de un guardaflanco móvil. Las fuerzas que atacaron el punto de apoyo de Chapultepec esa mañana ascendieron a cerca de 7,000 hombres. 7,180, afirma el general Scott en su comunicación fechada el 18 de septiembre de 1847. En cambio, la guarnición defensora del punto de apoyo de Chapultepec, según lo afirma el general Bravo en su parte fechado el 14 de septiembre de 1847, la mañana del 13 estaba apenas formada por 832 individuos de tropa, sin incluir el piquete de zapadores y a las brigadas Rangel y Ramírez que se encontraban fuera del recinto del punto de apoyo, ni al personal de jefes, oficiales y alumnos del Colegio Militar, a quienes que se consideró como no combatientes, pertenecientes a los cuerpos que se expresan a continuación, pues la noche anterior, a causa del bombardeo, la deserción fue muy numerosa. Se encontraba el 10º Regimiento de Infantería con 250 hombres, Batallón de la Guardia Nacional de Querétaro 115, Batallón de la Guardia Nacional de Toluca 69, Batallón de Artillería de Guardia Nacional 277, Batallón de Infantería de la Guardia Nacional 121, Batallón de Infantería de la Guardia Nacional Patria 42 hombres, total 832 elementos. Como estaba dispuesto, al salir el sol, en aquella fecha memorable, las baterías americanas abrieron nuevamente fuego, concentrando sobre el castillo en tanto se preparaba la infantería para el acto final de la batalla. Y hacia las 09 horas, cuando el general Scott consideró que era el momento, ordenó cesar el fuego de la artillería y que partieran las 2 columnas de asalto a conquistar el cerro y el castillo.
El avance de la infantería norteamericana por el lado occidental, rápido en su principio, fue después retardado por los escasos defensores mexicanos que se hallaban apostados en la trinchera poniente del bosque, quienes pronto se vieron obligados a replegarse sobre el castillo ante la aplastante superioridad numérica del enemigo. La lucha que siguió fue corta y para las 10 de esta misma mañana el punto fuerte de Chapultepec estaba en poder del invasor. Fue en esta última fase del asalto cuando los alumnos del Colegio Militar, animados por su capitán Domingo Alvarado, escribieron una de las páginas más gloriosas de que puede ufanarse nuestra historia militar, a luchar cuerpo a cuerpo contra el invasor. Según el relato del ingeniero Ignacio Molina, actor de aquella batalla, pues en esos días era alumno del colegio, en discurso que pronunció el 8 de septiembre de 1906 en la tribuna monumental de Chapultepec, indicó que todo ese día 12 lo pasaron los alumnos sufriendo pasivamente el bombardeo enemigo, sin llegarse a amedrentar por ello, y como a la medianoche del 12 al 13 fueron despertados para saludar al general Monterde, quien había regresado al desempeño de sus funciones como segundo en jefe del punto de Chapultepec. Al amanecer del día 13 y reanudarse el bombardeo, los alumnos continuaron en actitud pasiva, pero hacia las 09 horas, al cesar el fuego del cañón, comprendieron que el asalto del enemigo no tardaba en producirse, por lo que el capitán Alvarado los reunió y arengó, esperando se les utilizara en la defensa de algún punto del castillo. Pero no fue así, sino que aquel esforzado oficial recibió la orden de replegarse con el personal de alumnos hacia el jardín botánico, misma orden que le transmitió a sus jóvenes subordinados precisamente en el momento en que los infantes norteamericanos hacían irrupción en la plaza de armas y que los pocos soldados mexicanos retrocedían ante la superioridad numérica de los asaltantes, y aquellos jóvenes, sin poner a consideración su inferioridad, se aprestaron a la defensa de los locales del castillo, siendo arrollados por sus adversarios. En el curso de la breve lucha que siguió, murieron Vicente Suárez, quien se encontraba como vigilante al pie del torreón sur y fue muerto de certero disparo, según el dicho del alumno José Tomás Cuellar. Agustín Melgar, quien tratando de contener aquel alud enemigo, se parapetó detrás de unos colchones de uno de los salones, en donde quedó inutilizado por las heridas que recibió de armas de fuego y de bayoneta. Recogido por los invasores y trasladado a la biblioteca del colegio, falleció al día siguiente. Juan Escutia, que cubría el puesto de vigilante del Caballero Alto, cuyo cadáver acribillado a balazos fue encontrado en los riscos del cerro, la leyenda de su muerte, abrazado una bandera, es factible, tanto por el lugar en donde se hallaba al producirse el asalto enemigo, como por haberse encontrado su cadáver en las condiciones antes expuestas. Francisco Márquez, cuyo cuerpo fue encontrado en condiciones semejantes al de Escutia y que posiblemente fue muerto al saltar a la ladera del cerro por los disparos del invasor que ocupaba la azotea del mirador. Y Fernando Montes de Oca, que su compañero Ignacio Molina asegura fue cazado desde las azoteas al salir por una de las ventanas del mirador. Aquí quiero hacer un paréntesis. Los únicos cadetes que murieron del colegio militar fue el oficial y los 5 cadetes. Del colegio militar no hubo más muertos más que ellos 6. ¿Sí? Fueron todos. A tiempo que se desarrollaban en el castillo estos tristes acontecimientos, en las afueras del bosque tenía lugar la pérdida del Onarberque. Allí encontró la muerte el teniente del regimiento de ingenieros Juan de la Barrera, a quien se considera como alumno en virtud de que, si bien es cierto que con fecha 11 de agosto de 1847 debió causar baja del plantel por pasar al regimiento antes dicho como teniente, por los sucesos que ocurrieron en los días posteriores a esta fecha, aquel joven oficial no pudo incorporarse a su corporación y se quedó en el colegio militar. Viendo el general de Santana que los atacantes se habían apoderado del castillo y que amenazaban su línea por el sur y por el norte, ordenó la retirada hacia el interior de las garitas, admitiendo su derrota, con la cual concluyó la batalla de Chapultepec.
La noche de este trágico 13 tuvo lugar en la Ciudadela una junta de guerra que presidió el general Santana, y en ella se acordó no continuar con la defensa de la Ciudad de México y ordenó evacuarla cuanto antes, cosa que tuvo lugar esa misma noche, saliendo de ella los maltrechos restos del ejército mexicano por la garita de Peralvillo con rumbo a la villa de Guadalupe Hidalgo. Meses después, la guerra concluyó firmándose los tratados de paz el 1 de febrero de 1848. Por el resumen de las pérdidas sufridas los días 12, 13 y 14 de septiembre de 1847, el teniente coronel Scott rindió a sus superiores con fecha 3 de octubre de ese año. Puede asegurarse que en el ataque a Chapultepec, las fuerzas norteamericanas, cuando menos, tuvieron 102 muertos, 7 de ellos jefes y oficiales, 569 heridos, 55 de ellos jefes y oficiales, contándose entre estos a los generales Pillow y Shindels, y 19 dispersos, es decir, 690 bajas en solo 2 horas de combate. Por esto, la batalla de Chapultepec quedó registrada en los anales militares de los Estados Unidos como la acción de guerra en la que el ejército de ese país tuvo el mayor número de bajas en el menor tiempo de combate. Las pérdidas mexicanas en esta triste jornada fueron numerosas, pues según el resumen de prisioneros que con fecha 5 de octubre de ese año el teniente coronel Hitchcock, inspector general del ejército invasor, rindió al general Scott, en ese día, 13 de septiembre, capturaron a 125 generales, jefes y oficiales. Entre ellos se encontraron los generales Nicolás Bravo, José Mariano Monterde, Manuel Noriega, Juan Dos Amantes y Nicolás Saldaña, y 698 individuos de tropa, quedando en el campo gran número de muertos, entre los cuales figuraron el general graduado coronel de caballería Juan Pérez, los tenientes coroneles de ingeniero Juan Cano y de infantería Felipe Santiago Xicontecal, así como los bizarros hijos del Colegio Militar, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Agustín Melgar, Juan Escutia, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. El amor a la patria y el desinterés de servirla, que en aquella ocasión demostraron todos los jóvenes alumnos del Colegio Militar que lo defendieron, y sobre todo la muerte de 6 de ellos a causa de heridas recibidas durante el combate, han pasado a la historia como una epopeya inigualable que finca para el plantel una perenne tradición de honor y gloria. Precisamente por ello, para perpetuar el recuerdo de esa hazaña singular, por acuerdo supremo de 3 de marzo de 1884, estos 6 héroes encabezan como vivos la lista de revista de administración de las compañías de alumnos del Colegio Militar, y a partir de esa fecha, al leerse todos los meses sus nombres, todos los asistentes se ponen de pie y adoptan la posición de firmes, en tanto que con voz solemne se da lectura a la honrosa anotación que tiene cada uno de ellos, el cual a la letra dice: murió en defensa de la patria. Muchas gracias. Abrimos un periodo de preguntas y comentarios. Buenas noches, oficial, mi teniente coronel. Sí, buenas noches, señor. No relacionado propiamente con la batalla de Chapultepec, pero sí con la invasión de los Estados Unidos a México y la toma de la Ciudad de México. Se dice que un soldado norteamericano causó una de las ofensas más grandes al pueblo mexicano cuando en Palacio Nacional hizo la bandera norteamericana, pero que un mexicano con tiro certero acabó con su vida y que quedó allí al pie del asta. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, es una leyenda que se cuenta de ese episodio, pero según los escritos que hay, no hay nada relacionado con eso. Se dice que izaron la bandera y que lo del muerto es falso. Eso es lo que está escrito en los partes correspondientes. Sí. Gracias. Sí, Buenas noches. buenas noches. Por ahí existen documentos de buenas fuentes de que lo que impactó mucho en los ciudadanos de la Ciudad de México, valga la redundancia,
fue la excomunión que la Iglesia Católica lanzó sobre ellos, sobre el que le lastimara a alguno de los extranjeros invasores. Para aquella fecha, la Ciudad de México tenía, creo que como 750,000 habitantes, cantidad suficiente en cuanto a los hombres adultos para luchar contra 11,000 o 15,000 americanos que estaban. Máxime que no tenían alimentos y eran los mexicanos los que le vendían alimentos, pero ante la excomunión que lanzó el obispo, que no recuerdo ahorita su nombre, encargado de la ciudad, ante cualquier intento de dañar a uno de los invasores, pues allí ya vimos cuál fue nuestro principal enemigo. O sea, mentalmente maniató a los ciudadanos a hacer algo. Y dicen esos mismos documentos que los americanos, una vez que tomaron allí, se paseaban libremente como Pedro en su casa, y los ciudadanos pues nomás viendo atados de las manos con la soga invisible de la excomunión. Bueno, y Santana ya vimos que fue un traidor de todas, ¿no? Que además era comandado por la iglesia lo ponía, le realizaba sus tedeums y sus misas para honrarlo. Pues ahí fue una cosa terrible que usted nunca mencionó. Bueno, a lo mejor porque no era el caso, pero sí era el caso. El enemigo invisible. Bueno, sin duda debe de haber afectado en algún punto la excomunión que lanzó el obispo en ese momento, porque recordemos que la población era muy católica. Pero el principal enemigo que yo considero en ese momento fue la ambición de un presidente como Santana, y la preocupación por defender otros puntos que no fuera, por ejemplo, en este caso el de Chapultepec. Otro de los enemigos importantes en esta situación del 13 de septiembre, que es lo que me estaba, como lo que me toca dar el día de hoy, como lo comenté hace un ratito, es que no le dieron la importancia a esa batalla, a ese punto, no le dieron la importancia que tenía el castillo de Chapultepec, ¿sí? Eran 53 cadetes los que estaban en el colegio, eran 700 hombres, ¿sí? Contra 7,000. ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Mas, sin embargo, se trató de defender. Obviamente que hay que ponernos en una situación. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación? Yo lo venía comentando con mis compañeros que veníamos ahorita en la carretera. Son 2,000 disparos de granada sin moverse de un lugar. Yo me voy. Sí, yo me voy. Son 2,000. Ellos se quedaron. ¿Sí? Tal vez hubo un error en muchas cosas, pero lo que estamos exaltando aquí es el valor de los cadetes del Colegio Militar, el nacionalismo, el patriotismo. A lo mejor hay muchos errores, a lo mejor hay muchos traidores, pero ahorita estamos hablando del honor del Colegio Militar, de la lealtad de los cadetes del Colegio Militar, de que de esos 53 cadetes murieron 6, un oficial y 5 cadetes, que dieron su vida sin importar que la agresión del invasor estuviera ahí y que sabían que iban a perder, ¿sí? Entonces, esa es la parte fundamental ahorita. Tal vez hubo otras cosas, pero hay que exaltar el nacionalismo y el patriotismo y el honor de esos elementos del heroico Colegio Militar. Sí, preguntarle en ese momento de cuántos efectivos disponía el gobierno mexicano, o a ver, usted hablaba de las tropas que Santana retiró, que no participaron en esa, que quizás, como usted dice, sufrieron un ataque distractor, mas sin embargo, pues pudieron haberse movido. ¿De cuántos elementos estamos hablando que disponía en ese momento? ¿Y qué sucedió? Nos dice que se fueron hacia la villa,
ese número? ¿Por qué no atacaron? ¿Por qué no continuaron la defensa? Estábamos ya dentro de la capital, ya para dónde se puede mover, ¿verdad? Gracias. Sí. Bueno, para no equivocarme, déjeme checo aquí cuántos tenía. Permítame, por favor. Pero ¿por qué no siguieron defendiendo? Santana les dio otra prioridad a otros puntos, ¿sí? No le dio la importancia al castillo de Chapultepec, que era un punto importante, ¿sí? Entonces, dice que las fuerzas que atacaron el punto de apoyo de Chapultepec ascendieron a 7,000 hombres. Según el parte que firmó el general Scott, fueron 7,180, ¿sí? Con el documento firmado. Y las tropas mexicanas, 832. O sea, una diferencia. Pero los que retiró Santana, los que no participaron en la lucha. Los que retiró eran 2,300. 2,300. ¿Por qué lo retiró? Porque tenía otras prioridades. ¿Sí? Sí. Atrás de esta tragedia marcada como un evento de gran heroísmo, atrás vinieron varias tragedias. La primera es que no fue una guerra, fue una invasión premeditada con la invasión a Estados Unidos. Segundo, a Santana lo traen del exilio, habiendo sido un presidente que estuvo encarcelado en Estados Unidos durante aproximadamente un año y ya había pactado no sé qué cosas con misiones. Entonces, sí es importante el marco de referencia para entender, no podemos hacer menos la gesta heroica de los museos, pero a los jóvenes de ahora debemos explicarles el contexto en que se dio esto y lo que además, y la consecuencia, porque ahí perdimos la mitad del territorio. Entonces sí es importante decir que esta tragedia se pudo haber evitado no cometiendo tragedias previas, que ahora no está pasando políticas actuales. No quiero ser tampoco negativo en todo. Hubo estrategias, ¿sí? Hubo generales que fueron, pero de raíz el problema era, se trajeron a Santana del exilio, andaba por allá en Turbaco, en Bolivia, un presidente que además había estado preso en Estados Unidos. Es decir, sí es importante ubicar en el contexto histórico lo que pasó. Es una tragedia que pudo haber sido evitada o manejada de otra forma. Yo también hubiera corrido en esas condiciones que usted dice. Claro que hubiera corrido. Si nuestro presidente está equivocando la estrategia y sabemos de los antecedentes que pasaron, sí es importante ubicar, sobre todo para los jóvenes actuales, ubicar el contexto en que se dio esa. Muchas gracias. Bueno, en ese sentido, estoy de acuerdo con usted. Aquí la pregunta sería, ¿cuáles fueron las cuestiones por las cuales se separó el territorio? Según la historia dicen que la falta de atención del gobierno central para llegar hasta Texas, hasta California, los tenía muy descuidados, ¿sí? Otra parte de la historia dice que los mismos norteamericanos le ofrecían mejores cosas, mejores condiciones a estos lugareños. Pero la verdad es que el país hizo su parte en querer recuperar esa parte, ese territorio. ¿Por qué llegó Santana otra vez al poder 11 veces? Aquella situación, intereses políticos, intereses económicos, entonces, ¿por qué lo elegían otra vez? ¿Por qué le llamaban? En aquella época los que decidían eran pocos. En aquella época los que manejaban el país eran pocos. En aquella época los que designaban, los que solicitaban eran pocos. Entonces,
la respuesta ahí está. ¿Por qué llegó Santana 11 veces al poder? Por intereses. ¿Sí? ¿Y a quién le convino vender la mitad del territorio, etcétera? Pues a los mismos que tenían el control, porque a ellos les pagaron. ¿Sí? ¿Y cómo se pudo evitar? Hasta ahorita no sé cómo lo podríamos haber evitado. Una última pregunta. Gracias. Buenas noches, soy el ingeniero José Luis Ortiz. Sí. Dos preguntas muy concretas. Es cierto que el general Scott, la orden que dio cuando llegan al castillo, que recogieran todas las banderas y las alzaran en su campamento donde él tenía el campamento. Y la otra, las voces del viento de la historia dicen que la orden que dio el presidente Santana fue que a todos los alumnos del colegio militar los sacaran, los volaran y que no los dejaran que participaran en la batalla. Es correcto. Es correcto. Se ordenó que los cadetes del colegio militar no participaran porque estaban muy jóvenes. E inclusive aquí lo mencioné, que les ordenaron que se fueran al jardín botánico. ¿Sí? Que no participaran. Más sin embargo, ellos dijeron, no, yo quiero participar. Y participaron. Y la otra parte, ¿cuál fue, perdón? Las banderas mexicanas llegan al castillo. Si me permite, aquí tengo un parte. Déjeme lo busco, permítame, por favor. No lo encuentro, pero lo leí todavía en la mañana, donde había un parte del general Scott donde informaba a la superioridad, a su oficial mayor, que al llegar al castillo de Chapultepec le asombró la actitud de los jóvenes cadetes y por el respeto a ellos respetó exactamente como estaba el lugar. Entonces, lo que usted menciona, a lo mejor lo leyó en alguna parte, pero lo que dice el parte oficial es que el general Scott respetó, sí hizo su bandera. Pero sí se llevaron una bandera. Ah, no, sí, sí llevó su bandera. Inclusive yo le tomé una foto en el Museo de Infantería de West Point y del Fuerte Benning en Georgia. Ahí estaba la bandera. Ya está acá. Sí se la llevó. Sí se la llevó. Una nada más. Y la regresaron. Sí. La última pregunta. Usted como militar, situémonos en aquella época donde son caminos de herradura, donde tardaban a lo mejor días de Veracruz a la Ciudad de México. ¿Cómo nos explicaría, cómo diría que hubo ese avituallamiento, ese apoyo, esa logística para llevar esas 2,000, por lo menos esos 2,000 obuses y más las balas, más lo demás? ¿Cómo era posible que ese ejército siguiera avanzando y estuvieran alimentando de armas, de parque, de etcétera? ¿Cómo se permitiera y no hubiera una lucha, una guerra de guerrilla? O no quedaran, como pudo haber quedado Hernán Cortés también en su momento, prisioneros en la Ciudad de México, cómo tenían ese canal de alimentación, de suministros.
Bueno, la parte logística es una parte fundamental y simplemente dificilísima en esa época. Como en todas, como en la actual, es difícil la logística. En esa época, lo que se hacían es como en el rancho, en la época de mis bisabuelos, los arrieros, las acémilas, mulas, caballos, pero el llevar esa cantidad de municiones pesan una barbaridad, pesan muchísimo. Entonces, la verdad no me había puesto a pensar en esa situación, y créame que lo voy a hacer, porque sí se me hace un trabajo impresionante, ¿no? Para llevar toda esa logística. Créame que lo voy a investigar y lo voy a hacer llegar aquí para que se lo comenten, ¿sí? La única razón que veo yo de ese punto es la superioridad norteamericana en organización, en armamento y en personal. Bien, únicamente quiero felicitarlo, Teniente Coronel. Realmente es impresionante la relación que nos ha dado, todo este desarrollo de estos 3 días. Es la primera vez que lo escucho con tanto detalle y me faltaba papel para apuntar tantos documentos, tantos nombres, tantas fechas, Realmente es impresionante. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer desde la óptica militar este evento tan importante, este suceso tan importante en la vida nacional. Muchas gracias. Les pido nos pongamos de pie para hacer un reconocimiento al señor coronel. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al Teniente Coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Juan Alfredo Oropesa Lara, por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia 170 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 12 de septiembre de 2017, signada por el licenciado Gorgonio Ponce Rodríguez y el doctor Silviano Hernández González, nuestro presidente. Muchísimas gracias, señor, por esta hermosa lección de historia. Pueden sentarse, por favor. Gracias, siéntense. Bien, a continuación vienen algunos avisos. El martes 19 de septiembre a la misma hora tendremos la conferencia Fundamentos de la Mexicanidad a cargo de nuestro invitado, el arquitecto Alejandro Cravioto Lebrija. Y a continuación los invitamos a seguir platicando con nuestro invitado de este evento tan importante. Muchísimas gracias. Siendo las 21:15 de este martes 12 de septiembre de 2017, declaramos clausurada la reunión de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco con la conferencia 170 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, a cargo de nuestro invitado, Teniente Coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Juan Alfredo Oropesa Lara. Muchas gracias, que pasen buenas noches.